Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 15, y esto es lo que dice las Sagradas Escrituras. Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. El Señor bendiga su palabra. Para el año 2020, una noticia conmovió al mundo evangélico, a un buen sector del cristianismo evangélico en Estados Unidos, y es que una de las personas más influyentes allí, de hecho este hombre hizo parte de la directiva de uno de los medios de comunicación cristiano más famosos, Christianity Today, creo que lo han oído. Este hombre sorprendió al confesar que volvía del protestantismo, del cristianismo, al catolicismo. Y la gran pregunta es, ¿qué puede llevar a un cristiano evangélico volverse al catolicismo romano? Y la misma pregunta podríamos plantear para el siguiente caso. ¿Qué puede llevar a un creyente a siquiera pensar, a ser sometido de nuevo por el pecado? Es claro por la palabra de Dios que por más que alguien crea que es libre de hacer lo que quiera, está creyendo una mentira. No, es que yo puedo hacer aquí en el mundo lo que se me dé la gana. Pues está creyendo una mentira. Porque si peca deliberadamente, es esclavo de sus propios deseos, de sus propias pasiones. Es que no puedo dejar la ira.
Bueno, eres esclavo de la ira. Estás sometido por ella. Y muchos pecadores, al venir a Cristo, son conscientes de esta opresión y comienzan a luchar en el poder del Espíritu contra la ira, dejándola poco a poco atrás y viendo la bendición de esa libertad. Pero, ¿qué cristiano, qué hijo de Dios en sus 5 sentidos quisiera volver al dominio de la ira? ¿Qué persona, viendo que su amo es un tirano opresor, cuando es libre, quisiera volver a someterse a él? Definitivamente hay un problema en esa manera de pensar. Hay algo que no está bien en su mente y corazón. Y de esto habla el apóstol Pablo a través de este texto. ¿Para qué? Para que forjemos convicciones sólidas sobre Cristo para no volver a la opresión. Ese es el mensaje de este texto. Hoy en día nuestro corazón engañoso, así como un montón de ideas alrededor, están teniendo a muchos esclavos del pecado, pero también persuade a muchos a buscar libertad en sus propias fuerzas. Es tal el bombardeo de razonamientos persuasivos, y mucha atención a esto. Hay creyentes que no se sienten y no viven libres del todo, pues creen que la obra de Cristo no es suficiente. Hay algo más por hacer, hay algo adicional. Algo adicional debe pasar. Pero Dios, por medio de este texto, quiere convencernos de lo contrario. Él quiere que forjemos convicciones sólidas, una manera de pensar certera, clara y segura acerca de Cristo, para no volver a la opresión. Así que lo que quiero hacer en esta mañana, mis hermanos y amigos, es llevarlos por el texto, entender el texto, y luego vamos a ver unas implicaciones implicaciones que surgen del texto. Bien, entonces quiero que entendamos el texto y podamos ver que tiene todo el sentido que los cristianos, quienes somos hijos de Dios, los que hemos sido llamados a salvación, los que le pertenecemos a Dios, forjemos convicciones sólidas sobre Cristo para no volver a la opresión. Entonces, durante la carta, Pablo expresa gratitud por lo que está pasando con los creyentes en Colosas. El apóstol Pablo es informado de que el evangelio ha sido predicado allí, ha sido creído, y al parecer hay firmeza en la fe en los colosenses, hay una firmeza, pero Pablo tiene una lucha. Versículo 1: porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Persiste una preocupación en Pablo, al punto que repite lo mismo. Esto que dijo en el capítulo 2 ya lo dijo antes. Miren Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 12. Colosenses 1, versículo 9: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado
para compartir la herencia de los santos en luz. Y ahora vamos al capítulo 2. Y eso que dijo en el capítulo 1 lo dice aquí en los versículos 2 y 3. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La pregunta es, ¿por qué Pablo reclama lo mismo? ¿Por qué esa insistencia de que los creyentes tengan plena certeza de su fe? De que tengan un amplio conocimiento, un verdadero entendimiento de la persona y la obra de Cristo. ¿Por qué? Versículo 4. Esto lo digo para que nadie los engañe. ¿Con qué? Con razonamientos persuasivos. Querido amigo, si tú eres esclavo del pecado, creyendo que eres libre de él, conoces poco o nada de Jesús. Pero mis hermanos, si la culpa toca a la puerta de nuestros corazones, resonando por dentro como una tormenta, puede que no conozcamos lo suficiente a nuestro Salvador. Lo mismo sucede con las buenas obras. Si dentro de mí hay algo, así sea mínimo, así sea pequeño, que me lleve a buscar el favor de Dios porque soy el mayor de los pecadores, entonces estoy limitado en el conocimiento de Cristo. Y alrededor nuestro hay muchísimas ideas sutiles que nos pueden llevar a mirar menos a Cristo y más otras cosas. Los razonamientos persuasivos abundan. Por eso Pablo vive en una disyuntiva, ¿no? Entre la preocupación por sus hermanos y el gozo por ellos. Versículo 5, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Y ante tal firmeza, el apóstol los exhorta. Y esto es paradójico, ¿no? Él está gozoso, él está regocijándose porque los colosenses están firmes en la fe. Pero ante tal firmeza, Pablo dice en el versículo 6, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en él, firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. No sé si se dieron cuenta en el texto, pero hay una idea repetitiva hasta el momento y tiene que ver precisamente con firmeza. Con firmeza. El gozo y la paz que tiene Pablo es que sus hermanos colosenses están bien cimentados en sus convicciones acerca de Cristo, los cuales los llevarán a que estos creyentes sean confirmados como cristianos. Y eso es suficiente motivo de gratitud. Es suficiente motivo de gratitud. Nada hay, o mejor, no hay más satisfacción para un cristiano que vencer el pecado bajo la convicción de lo que Cristo es y Cristo ha hecho. Pero por más firmeza que haya, los colosenses siguen bajo fuego enemigo.
Versículo 8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Para Pablo, los principios elementales de este mundo que fundamentan las tradiciones humanas, ¿qué hacen? Esclavizan, oprimen, someten. Los colosenses son libres, ellos son libres. Miren ahí en el capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1:13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Los colosenses tienen un nuevo amo, un nuevo Señor. Pero ronda una palabrería elocuente, una oratoria persuasiva que dice que hay un mejor amo que Cristo. ¿De qué se tratan esas filosofías, esas tradiciones, esos principios elementales del mundo? Bueno, Pablo lo explica mejor en los versículos 16 en adelante. Y eso va a ser el tema del próximo sermón. Pero el punto aquí es que los colosenses, a pesar de su firmeza en la fe, deben observar, deben mirar, deben estar atentos a la ola de razonamientos persuasivos que los están rodeando. Y aquí es donde el texto se pone interesante, hermanos. Aquí es donde el texto se pone muy, muy interesante, porque Pablo expone las razones para no volver a la opresión de las persuasiones del mundo. Versículo 9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. ¿Por qué estas filosofías y huecas sutilezas son absurdas? ¿Por qué? En primer lugar, porque los que son de Cristo están completos en Él, que es el Dios hecho hombre. Los que son de Cristo están completos en Él, que es el Dios hecho hombre. Todo le ha sido concedido al creyente en Cristo: la reconciliación, el perdón, el poder para ser más como Dios. La plenitud reside en el creyente para que pueda ver que no hay nada en el hombre que lo pueda satisfacer plenamente. No hay nada en el mundo que pueda llenar al creyente, que lo haga sentir plenamente complacido. ¿Por qué?
porque el creyente ya ha recibido algo que es más satisfactorio. En segundo lugar, los razonamientos persuasivos son irracionales porque no hay nada que el hombre pueda hacer para librarse a sí mismo de la opresión del pecado y la culpa, pues Cristo lo ha hecho todo, 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 todo. ¿Entiendes esa palabra? ¿Entienden esa palabra? Todo. En Cristo son arrancados los deseos de la carne, haciendo una circuncisión sobrenatural en el corazón. ¿Ustedes se han dado cuenta cuán duros somos de corazón, hermanos? Si nos trasladamos a la circuncisión del Antiguo Testamento, aquellos hombres que eran circuncidados mayores, que les quitaban la carne de su prepucio, como que no les dolía, porque solo duraban 3 días en la cama, muriéndose de dolor. Pero Cristo ha hecho un corte en nosotros, por doloroso que sea, para quitar esa dureza de corazón. En Cristo el creyente es muerto al pecado, sepultado al pecado, para que pueda resucitar a una nueva vida. Es necesario morir para poder resucitar, y Cristo lo hace posible con el poder de su Espíritu. Él toma al pecador, matando el pecado, sepultados al pecado, para así ser resucitados a una vida completamente diferente. A la luz de este contexto, tiene mucho más sentido que el bautismo que menciona el versículo 12. Ese bautismo al que se refiere Pablo es el bautismo del Espíritu Santo y no el bautismo en agua. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua no regenera a nadie. De hecho, hay mucha gente que pasó por las aguas del bautismo y hoy están en el mundo. El bautismo no regenera a nadie, es una obra. De hecho, Pablo va a condenar algunas prácticas humanas que surgen de esas persuasiones vanas, que harían que alguien creyera que al bautizarse ya era salvo. Pero el bautismo en agua es tan solo una representación, una imagen, un símbolo de un bautismo invisible que después se hace visible. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo, en donde un pecador, esclavo del pecado, es arrancado del pecado, muerto al pecado, para que ahora pueda vivir sin el dominio del pecado. En Cristo tenemos verdadera vida. Y esto es maravilloso. En Cristo absolutamente todas las acusaciones en nuestra contra han sido canceladas, han sido pagadas, han sido abolidas. El horrible registro de nuestros pecados que Satanás y sus huestes utilizan en contra de nosotros ha sido anulado. No es tomado por cuenta de parte de Dios, porque el Dios hecho hombre pagó con su sangre, siendo el pago más valioso jamás dado, y que pone en vergüenza a cualquier poder y autoridad que insista en humillar y avergonzar al cristiano. Pregunta. Es ambigua, prepárense.
Si tenemos registro de los pecados que hemos cometido, ¿de cuántos de ellos hay suficiente prueba para acusarnos? Si tenemos registro de los pecados que hemos cometido, ¿de cuántos de ellos hay suficiente prueba para acusarnos? Interesante pregunta. No hay prueba alguna, porque Cristo anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las acusaciones? A ver. ¿Dónde están? Ya que el enemigo no tiene con qué acusarnos, aunque insista en que pensemos lo contrario. El triunfo de nuestro Señor Jesucristo es nuestro triunfo. Y esto es lo que quiere Dios, mis hermanos, que forjemos convicciones sólidas sobre Cristo para no volver a la opresión. Pues los razonamientos persuasivos nos quieren convencer de que es más fácil volver que confiar en Cristo. Y entonces, mis hermanos, ya teniendo un poco más claro el texto, quiero que pensemos en unas implicaciones. Y creo que surgirían muchas implicaciones. Pero por lo menos quiero resumirlas en dos. Primera implicación: revisemos muy bien qué filosofías vanas están rodeándonos como para que volvamos a la opresión del pecado y a las formas de salvarnos a nosotros mismos. Revisemos muy bien qué filosofías vanas están rodeándonos como para que volvamos a la opresión del pecado y a las formas de salvarnos a nosotros mismos o por nosotros mismos. Un razonamiento tremendamente persuasivo es la autojustificación. Como que no somos tan pecadores que otros. Como que todavía Dios está complacido conmigo. Como que no he pecado tan gravemente para que Dios esté enojado conmigo. Como que lo que hago no es tan serio como para ofender al Señor. Como dice un autor, si el pecado no se ve amargo, Cristo no será dulce, no se verá dulce. Si las palabras sutiles nos persuaden a no ver el pecado como Dios lo ve, entonces vamos a hacer concesiones con el pecado. Va a pasar a ser una negociación y no una confesión. Y un ejemplo de esto es la forma en la que confesamos el pecado. Señor, perdóname si te llegué a ofender con. Carolina, perdóname si te llegué a sentir mal. Hermanos, el pecado es categórico, es objetivo. Y por eso requirió la sangre del Hijo de Dios para su perdón. Señor, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo delante de tus ojos. ¿Quién dijo eso? David. Salmo 51.
Señor, perdóname porque he visto pornografía para saciar mi lujuria, adulterando en mi corazón. Hermano, perdóname porque en secreto pensé y dije cosas malas de ti. Hermanos, tengan cuidado con la autojustificación. Otro racionamiento muy persuasivo es la prosperidad material. Tremendamente persuasivo. Pero desde que eres cristiano, mira cómo estás. Y si nos vamos al falso evangelio de la prosperidad, desde que te fuiste de esta iglesia, perdiste la cobertura y ahora estás padeciendo necesidades. Entonces el estar en el mundo es mejor para que me vaya bien. El estar o en esta o aquella iglesia me beneficia más. Es como el ejemplo de una persona que venía a la iglesia y me decía: pastor, yo no sé por qué cuando vengo me va mal en todo. Y entonces, ¿qué pasó? Dejó de venir. Mucha atención a esto. No sé qué es mejor. No sé qué es mejor. Si vivir sin ninguna necesidad material o física en este mundo, mientras en los cielos soy acusado como enemigo de Dios por no hacer su voluntad, o vivir. Voy a repetir eso. No sé qué es mejor, si vivir sin ninguna necesidad material o física en este mundo, mientras en los cielos soy acusado como enemigo de Dios por no hacer su voluntad, o vivir con lo suficiente, sabiendo que tengo un Dios en los cielos que sabe de qué tengo necesidad y que está intercediendo constantemente por mí ante las acusaciones del verdadero enemigo, que día y noche pretende levantar el acta de acusación por mí cuando no hay tal documento porque Cristo ya lo anuló. ¿Recuerdan lo que leímos al principio del culto? Salmo 73. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies rebalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Hermanos, tengamos cuidado con la confianza en lo material. Una tercera palabrería necia, pero profundamente influyente, es la política. Hace poco escuchaba a un hermano decir: ahora sí Donald Trump va a poner en orden las cosas. Y eso no es muy distinto a lo que muchos colombianos afirmaron hace 3 años atrás: ahora sí va a venir el cambio. De hecho, muchos de nosotros tenemos la esperanza de que las cosas cambien para bien, ¿no? ¿Quién será ese gobernante que lo logrará? Es tan fuerte la ideología política que hasta el cristianismo contemporáneo se ha visto bien involucrado, esforzándose por levantar candidatos en sus filas. Solo quiero dejar un ejemplo más en cuanto a esos racionamientos persuasivos. Y sé que en sus grupos de comunión van a poder discutir otros. Y lo voy a dejar abierto porque esto también va a ser tema del próximo sermón. Dudo que alguien creyente, plenamente convencido de su fe en Jesucristo, vuelva al catolicismo romano.
a pesar de lo fuerte que es en nuestro contexto. Pero sin ir necesariamente al catolicismo, sí existe una poderosa persuasión de volver a la religión de las obras. Recuerden que solo hay dos religiones en el mundo: la religión de las obras y la religión de la fe. La religión de conócete a ti mismo. Tú puedes, sigue los designios de tu corazón. Nada es imposible para ti, solo hazlo. Como lo imprimió Nike, ¿no? Just do it. Y la religión de eres un pecador tratando de buscar satisfacción por sí mismo, y cuando pretendes haberlo logrado estás más insatisfecho que antes. Cree en Jesucristo, solamente cree en Él. No tienes que hacer nada, solo confía en Él y hallarás descanso para tu alma. Aquí la Olguita, tranquila. Eso fue una pausa con suspenso ahí. Entonces, primera implicación, hermanos, revisemos muy bien qué filosofías vanas están rodeándonos como para que volvamos a la opresión del pecado y a las formas de salvarnos a nosotros mismos. Segunda implicación: busca de manera insistente, abundante y de las formas que sea, crecer en el conocimiento de Dios. Ya la mayoría aquí sabe la ilustración de los gatos, ¿cierto? Hay un gato negro y hay un gato blanco y se van a agarrar. ¿Quién gana? Va a ganar el gato que esté mejor alimentado. ¿Bien? El que esté mejor alimentado. En el caso de Mark Galli, ese hombre muy influyente en el evangelicalismo norteamericano, él estuvo saltando de doctrina en doctrina, de religión en religión, porque no estaba firmemente arraigado y cimentado en Cristo. Sus convicciones no eran como una roca, sino como una pluma. Y es que los razonamientos persuasivos nos empujan a la duda. ¿Será que sí? ¿Será que Dios me ha perdonado en Cristo? ¿Será que el Señor sí puede suplir para esta necesidad? ¿Será que sí puedo ser consolado después de esta prueba? ¿Será que sí soy salvo? Mientras más conozcamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ese margen de duda se va a reducir para dar más lugar a la certeza y a la firmeza en la fe. ¿Por qué un hombre como Pablo estaría dispuesto a sufrir tanto por alguien que se le apareció una vez y hasta lo tumbó de un caballo? ¿Por qué? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Estoy convencido de que en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que yo también esté completo mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando llegué a Cristo fue circuncidado, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, me quitó la naturaleza pecaminosa. Pues yo fui sepultado con Cristo cuando fui bautizado con su Espíritu.
Y con Él también fui resucitado para vivir una nueva vida, debido a que confié en el gran poder de Dios que lo levantó, o quien levantó a Cristo de los muertos. Yo estaba muerto a causa de mis pecados y porque aún no me habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios me dio vida con Cristo. Al perdonar todos mis pecados, Él anuló el acta con los cargos que había contra mí y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Esos son los versículos 9 al 15 en Nueva Traducción Viviente, pero adaptado a primera persona, porque las convicciones son individuales. No, si mi esposa cree eso, yo también lo creo. ¿Seguro? Es que si mi hijo cree eso, yo también lo creo. ¿De verdad? Hermanos, forjemos convicciones sólidas sobre Cristo para no volver a la opresión. Vayamos más a la Escritura. Animémonos más con la palabra de Dios. Avivemos el espíritu que ha sido puesto en nosotros con la oración. Persistamos en la comunión de los santos. Seamos astutos, revisando con lupa las propuestas sutiles de este mundo que nos quieren oprimir, que nos quieren esclavizar. Si tú no has creído en Cristo, y crees que la Biblia y el Evangelio son absurdos, no tienen sentido, recuerda que no eres libre. No eres libre. Tienes un amo que te tiene sometido. Y si no estás convencido, podemos hablar en la comunión. Y esa es la idea de la comunión, hermanos. Y mostrarte con más detalle que eres un esclavo. Y mis hermanos, quienes hemos sido hechos libres y vivimos en verdadera libertad, ¿volveremos a la opresión? Espero que en la comunión podamos hablar más de lo tonta que es esa idea, con Biblia abierta.